Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, bienvenidos a otro episodio de Cosas Comunes. Ya estamos en el episodio 199 y una vez más me acompaña mi pastor César Martínez. Estamos en la segunda semana de esta serie en nuestra iglesia, donde estamos hablando de las Escrituras y del escéptico. Entonces, si tú eres una persona que está luchando con tu fe, que no sabes a dónde te encuentras parado, tienes dudas respecto a la Biblia, su validez, su autoridad, cualquier cosa, ¿no? Solías creer fuertemente en esto y ahorita quizás no crees de la misma forma y eso te hace sentir un poco de culpa o de enojo o lo que sea. ¿Estás en el lugar correcto? Vamos a estar hablando de algunos puntos alrededor de este libro, ¿no? Y bueno, si escuchaste el episodio pasado ya sabes más o menos por dónde va la cosa. Si no lo has escuchado, te invito a que lo cheques. Regresa ya sea en Spotify, Apple Podcasts o en YouTube. Checa ese primer contenido y bienvenido a este segundo. Si esto te está gustando, ayúdanos a compartirlo. Compártelo en tus redes sociales. Puedes taggearnos. Ahí van a esestar nuestros handles en Instagram, en Twitter. Gracias a los que han estado enviando preguntas porque ya empezaron a llegar. Entonces luego platicamos de eso. Luego platicamos de eso. Porque hay gente que se está animando a hacer ciertas preguntas respecto a lo que dice la Biblia de la Biblia o lo que dice Jesús de la Biblia. Entonces luego nos metemos a eso. Gracias por esas preguntas. Pero entonces, vamos a empezar con este episodio. Y el día de ayer lo empezamos de una manera algo chistosa. Sí. Y es esto, quizá muchos de ustedes estén familiarizados, pero érase una vez un niño que cuidaba ovejas y en un pequeño pueblito, ¿no? De pronto este niño estaba bastante aburrido y empezó un podcast. No es cierto. Este niño estaba bastante aburrido y se le ocurrió hacer una broma. Y la broma es que empezó a gritar por ayuda. Empezó a gritar, un lobo se come a mis ovejas. Y pues obviamente todos los moradores del pueblito salieron corriendo a tratar de ayudarlo. Y lo único que se encontraron fue a este niño carcajeándose porque obviamente no había un lobo. O sea, era una broma. Pero a él le dio mucha risa el poder engañar a todos los demás, ¿no? Y cuenta la historia que esto pasa en repetidas ocasiones. Hasta que llega un día en el que un lobo realmente llega a visitar a las ovejas de este pastorcito. Y el niño, de verdad, desesperadamente empieza a gritar por ayuda. Auxilio, auxilio, un lobo se come mis ovejas. Y esta vez nadie vino en su ayuda. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba cansado de sus bromas, ¿no? Esta historia, al menos en América Latina, la conocemos como Pedro y el Lobo. Al menos en México así la conocemos. Y creo que aun y cuando es una historia, y todos estamos de acuerdo que es una fábula, es un cuento de niños, todos sabemos que hay cosas muy valiosas que podemos aprender de esto, ¿no? Aprendemos el valor de decir la verdad, que no es bueno decir mentiras, que no está chido jugar con el tiempo ni con la credibilidad de otras personas, ¿no? Porque de pronto nos vamos a quedar como Pedro, solos, por no decir la verdad, ¿no? Y al menos yo nunca me he encontrado con nadie que se ponga a cuestionar la veracidad de esos eventos. O sea, nadie he visto hacer estudios respecto al origen de este niño, si realmente se llamaba Pedro, si el pueblito existe o no existe, si tenía ovejas, si era pastor o no. O sea, nadie pierde el tiempo en esto, porque entendemos que es una fábula, pero entendemos también que hay valor detrás de esta fábula y que hay verdades que son importantes de tomar, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de la Biblia, no somos tan... No aplica el decir graciosos. We're not that gracious. No extendemos la misma gracia cuando se trata de la Biblia. Al contrario, nos ponemos a atacarla duramente y nos ponemos a cuestionar si las historias contenidas en este libro son verdad o no. Y esto nos lleva a la pregunta del día de hoy: si la Biblia es real o ficción. ¿Qué nos puedes decir, pastor? Pues fíjate que me encanta cómo empezamos el mensaje de ayer con esta fábula.
Y llegamos a esta conclusión. Primeramente, una de las cosas que a mí me encanta es tratar de buscar la pregunta detrás de la pregunta. Exacto. Y cuando nos hacen esta pregunta de si es, ¿cómo lo pones? Si es verdad o ficción, Si es real o ficción. o real y ficción, la pregunta que está detrás de eso es si es verdad. Ya. Y la verdad es algo que estamos buscando. Hoy en día yo creo que es algo que se busca bastante dentro de la juventud, dentro de quien sea, pero es algo que estamos teniendo un tiempo muy difícil de encontrar. Uf. Tenemos mucha información, siempre a la mano. Si tienes un teléfono, computadora, lo que sea, tú tienes información a la mano, tú puedes buscar lo que sea, pero no sabes exactamente qué creer. Ya. Hay más duda que nunca. Una de las formas que podemos ver esto es, podemos decir, en la información que ha salido de diferentes puntos de vista sobre la pandemia. Por lo menos aquí en los Estados Unidos hay voces por acá, figuras por acá, figuras por acá. Hay expertos por acá y expertos por acá. Y dicen lo opuesto. Y están diciendo todo tipo de cosas. Tenemos información, tenemos Google, ¿verdad? Que le podemos preguntar lo que sea. Y nos van a salir artículos, nos van a salir podcasters, nos van a salir todo tipo de cosas, dándonos información. Y todavía tenemos un tiempo muy difícil de discernir cuál es la verdad. Pero cuando preguntamos esto acerca de la Biblia, podemos nosotros contestar con certeza de que es verdad. Que la Biblia es verdad, es verdadera, habla de la verdad, nos apunta a la verdad, nos lleva a la verdad absoluta en Jesucristo y es verdad. Ya. Pero a la misma vez es historia, es fábulas, es poesía, son cantos, son profecías, son... un montón de diferentes estilos literarios. What did Jesus use? Oh, parábolas. Parábolas. Yeah. I couldn't think of the word. No podía pensar en la palabra. Parábolas. Yeah. Entonces, hay todo tipo de estilo que se usa para llevarnos hacia la verdad, para revelarnos la verdad que la Biblia está usando. Y podemos decir, es verdad. Pero hay un problema. Y eso es que vivimos en una época en que lo que queremos buscar son hechos o son cosas que podemos verificar como la verdad. Si no tenemos algo que podemos decir, bueno, se puede verificar, muchas veces lo descartamos como no es cierto o no tiene importancia, no lleva el mismo peso, entonces no es verdad. Y ese es un problema. Yo creo que en inglés se llama scientism. ¿Cómo se dice en español? Cienticismo, si no me equivoco. Googleenlo. Cienticismo, que viene siendo esta forma de ver al mundo y de buscar verdad a través de la ciencia. Que por cierto, la ciencia sí nos ayuda a explicar varias cosas, a llegar a ciertas verdades. Pero no nos podemos limitar a eso o a los hechos o las cosas verificadas para poder revelar toda la verdad, especialmente cuando estamos hablando acerca de Dios. Yo creo que esto es algo que es muy difícil para nosotros. Hay personas que dicen, bueno, yo creo en la Biblia, pero no saben por qué creen en la Biblia. Es verdad, pero no nos saben expresar por qué creemos que es verdad. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, y esto no lo tocamos el domingo, pero voy a ir ahí, espero no desviarme en gran forma, pero, o sea, por un lado tenemos un mundo que está obsesionado con hechos, supuestamente, ¿verdad? Porque otra vez, ambos lados se supone que tienen hechos y tenemos verdades que conflictúan. Sin embargo, también veo que en la iglesia, precisamente porque el mundo quiere hechos, queremos hacer la Biblia acerca de hechos.
Y otra vez, lo mencionaste ahorita, la Biblia es un conjunto de libros y es un conjunto de referencias literarias o de expresiones literarias. O sea, hay poesía, hay cantos, hay profecía, ciertamente hay historia y hay hechos históricos, pero de repente, y creo que uno de los, no sé, puntos que más se debaten, al menos recientemente en la iglesia, es la creación. Tenemos el libro de Génesis, ¿no? Que creo que el libro de Génesis es un conjunto de diferentes formas de contar una historia, ¿no? Y tenemos los primeros 3 capítulos donde habla de la parte de la creación y la caída y todo esto. Y estamos a veces como cristianos obsesionados en querer hacer de este poema un hecho cuantificable, datificable, y nos peleamos y al hacer esto perdemos el punto. Y que es algo que hemos estado tocando, ¿no? Que qué fácil es perder el punto. Son 6 días literales, son 6 días figurativos y nos ponemos a pelear tanto dentro de la iglesia, porque hay quienes lo creen tal cual y hay quienes no lo creen así en la iglesia, pero luego nos peleamos con la gente de afuera con estas cosas y decimos que pero no se trata de eso, ¿no? Entonces, regresando, o sea, saliendo de ese ejemplo, caemos en esa parte donde perdemos por completo el punto de qué se trata, ¿no? De cuál es el verdadero punto, que es lo que mencionabas ahorita, ¿no? De que la Biblia no se trata de hechos. Y tienes un ejemplo que me dio mucha risa de un amigo nuestro, a quien le mandamos un saludo, Juan, un gran maestro de música. Gran maestro. El tipo tiene maestría en música. Él casi creo que nació gracias a la música, ¿no? Es una cosa así. El tipo es buenísimo. Y da clases. Y mientras está dando sus clases, y no sé, supongamos que está hablando algo acerca de teoría musical, ¿no? Y me encanta cómo de repente los huercos ahora, y creo que no importa la edad, o sea, no solamente jóvenes hacen esto, todos hacemos esto. De repente, podcasters hacemos eso, escuchas un dato como que, wow, que te vuelve la cabeza y vas y hablas de él y ni sabes nada, nomás lo viste, lo escuchaste. Pero chavitos ahora se ponen a decirle al profe de que, oh, sí, maestro, eso que usted dice es cierto porque lo encontré en Google. Así que, son fact checkers, ¿verdad? ¿De qué se trata esto, no? Me da demasiada risa, pero caemos un montón en este tipo de cosas. Y creo que otra vez, al obsesionarnos con querer forzar o confundir, creo que confundimos literalidad con verdad. Sí, una de las cosas que tenemos que recordar, el punto de todo esto es hablar al escéptico. Sí. O sea, contigo es que queremos dialogar, contigo es que queremos hablar. Yo era un escéptico, o sea, yo no crecí en la iglesia, así que mi mundo era un mundo que... mi formación era académica, no religiosa. Entonces, yo venía con todas estas preguntas hacia la iglesia cuando me convertí. Yo creí en Jesús primero y después empecé a leer, a hacer en la Biblia todas estas cosas, ¿verdad? Y me hacía estas preguntas. ¿Cómo puede ser cierto esto? ¿Cómo puede ser? Y entonces, si tú eres un escéptico, es muy difícil para ti aceptar cosas que no hacen ningún sentido a lo que se te ha enseñado toda la vida. Yeah. Entonces, y ese es el punto. Dentro de la iglesia usamos palabras de iglesia. Sí. Pero hoy en día necesitamos nosotros hablar con los escépticos, tanto dentro y afuera de la iglesia, porque, sí, la ciencia, Dios nos dio la ciencia, Dios nos dio las disciplinas académicas, todos estos descubrimientos que se hacen, que también comprueban la Biblia, pero también hacen más preguntas acerca del mundo. Y un escéptico va a bregar con estas cosas, va a tener la Biblia y digamos la creación que habla la Biblia con las cosas que la ciencia nos está diciendo acerca de qué tan vieja es la Tierra, el universo y todas estas cosas que a veces las tomamos como verdad y a veces son teoría, pero no vamos a entrar en eso, pero lo tomamos como verdad y se aceptan como verdad y el escéptico tiene que hacer sentido de todo esto. Y no solo se trata de fe, es decir, bueno, yo creo porque está ahí y punto, sino que no, hay estas preguntas
y no podemos desligar nuestro intelecto de nuestra fe tampoco. O sea, es parte, somos holísticos, no solo somos seres espirituales, pero tenemos carne, hueso, tenemos mente y razonamiento. Todo eso lleva parte de cómo nosotros nos formamos, y personas que son escépticas necesitan este diálogo, necesitan este tipo de explicación, esta forma de ver las escrituras y el mundo para hacer un puente entre ellas. Y me gusta como, por ejemplo, ahorita que hablamos de esto, y entiendo, o sea, hay gente que quiere datos, o sea, así como no puedo simplemente tomar tu palabra, o sea, mi cabeza no funciona así. Y otra vez, está bien, o sea, no queremos. Hace poquito tenía una conversación con algunos amigos, y tristemente hay gente que cree que para vivir por fe tengo que apagar mi razón y creer ciegamente, y eso es muy peligroso. No hagas eso. O sea, creo que nosotros dos estamos en ese lado de que no, o sea, no ocupas apagar tu razón y crees ciegamente. Creo que eso es muy peligroso. Pero también creo que es muy riesgoso, creo que es incluso triste cuando nos llegamos a convencer que la verdad solamente es comunicada de una sola forma. Y eso es a través de la ciencia, de los hechos, de lo verificable, cuantificable, etcétera, ¿no? Y hablábamos ahorita. Imagínate, o sea, la Biblia, estas escrituras tienen muchos lenguajes, muchos artificios lingüísticos a través de los cuales comunican cosas, entre ellos poesía, entre ellos profecía, otras cosas, y simplemente aterrízalo al día de hoy. ¿Dónde estaría el romanticismo sin música y sin poesía? Sería horrible este mundo, ¿no? Y por ejemplo, ponte en mis zapatos por un momento, o piensa tú en este ejemplo, ¿no? Si alguien llegara y te dijera, para quienes están casados o tienen pareja, tienen novio o novia, y te dijeran, hey, ¿qué fue lo que te enamoró de esa persona, no? En mi caso, si alguien me preguntara, Leo, ¿qué hizo que te enamoraras de Liz? Pues imagínate que yo respondiera con hechos, ¿ok? Hechos verificables. Bueno, pues, hey, mi esposa es mexicana. No solamente mexicana, es regia. Eso es suficiente para enamorarse. Pero, ¿sabes? Mide 1.70, tiene cabello oscuro. Me encanta su acento. Tiene un acento regio muy notorio. Y bueno, pues pesa... No voy a caer en esa trampa, no le voy a decir cuánto pesa, eso no es importante. Pero si yo fuera a responder de esa forma, de que estas son las razones por las cuales me enamoré de mi esposa, dude, sería demasiado aburrido. ¿Qué respuesta más estúpida? A lo mejor tú podrías decir, ok, entiendo por qué te enamoraste de ella, pero yo no entiendo por qué ella se enamoró de ti. O sea, si esa fuera, ¿sabes? Mi respuesta, cómo me aproximo a las cosas, y como que, oh, man, qué raro eres, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, cuando se trata de amor y de cómo expresamos amor, nuestra música está llena de analogías, está llena de figurismos, la poesía también, o sea, incluso ayer bromeamos, hay una expresión en inglés de que, hey, ¿cuánto me amas? Pues te amo hasta la luna y de regreso, ¿no? Y todo el mundo entendemos esa referencia, por más estúpida que sea, porque claramente no podemos medir cosas con ese sistema métrico, ¿no? De la luna hasta acá, así como que, ok, ¿cuánto es eso en cuanto a los sentimientos, no? Sin embargo, lo entendemos perfectamente cuando dices, hey, te robaste mi corazón. No estamos hablando literal, ¿no? Y lo entendemos, tiene sentido, sabemos lo que significa, y estás comunicando verdad a pesar de que nadie realmente se robó tu corazón, pero comunicaste una verdad profunda y hermosa. Y la Biblia hace esto mucho. Jesús hizo esto mucho. Jesús se comunicaba por un montón de historias, y las conocemos como parábolas, ¿no? Y una muy conocida es la que encontramos en Lucas 10 acerca del buen samaritano, ¿no? Esta historia donde un hombre experto en la ley y un abogado le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo llegar a la vida eterna? Y la respuesta de Jesús no tiene nada que ver con hechos. Es una historia. Y me encanta cómo tú usas esta frase
de que la gente que debería de saber mejor no opera de esta forma. Platícame tú, ¿cómo es esta historia del buen samaritano desde esa perspectiva bajo este punto? Bueno, una de las cosas que vemos es que con las personas que Jesús siempre fue más duro, fue con las personas que deberían de saber mejor, las personas que conocían las Escrituras, las personas que deberían de conocer el corazón de Dios, deberían de saber ya todo lo que Jesús vino a enseñar, pero no lo saben porque se han desviado, perdieron el punto, o sea, se metieron en las ramas y se cegaron. Y sí, vemos esto es lo que sucede en esta historia que Jesús nos dice, que de nuevo es una historia. Él se la inventó ahí para llevar a una verdad hacia todas las personas, que todos pudieran entender. Y sí, o sea, pone por ejemplo el levita, pone por ejemplo un sacerdote que pasan de lejos de este hombre que está necesitado, de este hombre que está lesionado, que le han robado, que está probablemente a punto de morir, y no actúan como deben de actuar. No actúan con compasión, no actúan con amor, no actúan con misericordia. No actúan con todos estos atributos que sabemos que son de Dios, que Dios mismo los expresa y nos enseña, no solo en el Nuevo Testamento con Jesús, sino que por todo el Antiguo Testamento vemos estos atributos de Dios, vemos este carácter de Dios que va resaltando cada vez, su misericordia, su gracia, su amor, su benignidad, ¿verdad? O sea, todas estas cosas. Y no actúan de esa manera y deberían de saberlo. Deberían de saberlo. Luego viene el samaritano, la chusma. Sí. Así es como los veían. Eran la chusma. No queremos estar con ellos. No queremos tener nada que ver con ellos. Nosotros somos mejores, ellos no. Nosotros somos buenos, ellos son malos. O sea, son lo opuesto a lo que los judíos, nosotros los que Dios ha escogido somos. Totalmente. Entonces viene esta persona y esta es la persona que actúa de acuerdo al carácter de Dios, que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Él mira a este hombre, tiene compasión por él, actúa con misericordia, actúa con gracia, dando aún más de lo que tenía que dar, pero todo con el punto de salvar a esta persona, de salvar a este hombre que la vida le había jugado una mala carta. El supuesto villano se convierte en el héroe, ¿no? Sí. Este es para el tweet, ¿verdad? Sí. El villano se convierte en el héroe para los que les gusta en el Twitter. Pero es increíble, o sea, una vez más vemos cómo Jesús comunica verdad contando historias. Con ficción. O sea, que este es nuestro punto. ¿Es verdad o es ficción? Son los dos. Son los dos, exacto. Mira este ejemplo. Yo creo que esto sucedió. Ahora, si sucedió como yo me lo imagino, probablemente no. Pero sucedió. Alguien vino, un experto en la ley, le hizo esta pregunta a Jesús. Jesús contestó de esta manera. Entonces, digamos, puede ser un hecho histórico con una historia inventada, todo en este paquete es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. O sea, la Biblia usa todo esto para revelarnos verdad, para ser verdad, para llevarnos a Jesús. Vivimos en un mundo, en un tiempo binario, donde, no sé, o es bueno o es malo. Eres republicano o demócrata, eres de derecha o eres de izquierda. Como si fuera así de sencillo y como si de pronto no pudieran coexistir estos extremos en una sola cosa, ¿no? O sea, como personas, eres bueno o malo, pues depende de la hora del día en el que me agarres, ¿no? Creo que soy bueno, pero a veces hago cosas malas y coexisten. Y entonces no es tan sencillo. Entonces, ficción y verdad no están divorciadas. No es como que son mutuamente exclusivas, ¿no? Y creo que es un gran problema cuando tanto escépticos como cristianos
queremos hacer este libro uno o el otro, o pensar que tiene valor solamente si es una cosa, y si es la otra, entonces no tiene valor. Y es como que, otra vez, ese no es el punto, ¿verdad? Yo mencioné en el mensaje pasado que yo juzgaba tanto a los cristianos como a la Biblia antes de ser cristiano y antes de leer la Biblia. O sea, juzgaba antes de conocer, antes de tomarlo en serio. Y yo no tomaba la Biblia en serio. Yo no pensaba que podía agregar algo a mi vida, que me podía enseñar algo. Es más, yo pensaba que sí, Platón, Sócrates y todos estos pensadores, tanto antiguos como los más modernos, tenían más que enseñarme, más que ayudarme que este libro. Right. Y esto es lo que hacemos, o sea, juzgamos antes de conocer, antes de escuchar, antes de dialogar, antes de buscar y tomar las cosas en serio. Y ese es el problema. O sea, necesitamos hacer esto. Y tanto nosotros como cristianos, como los escépticos, que digamos no son cristianos, o aunque son cristianos, tenemos que dialogar y tenemos que crear, como dije, estos espacios en donde esto puede suceder, porque sabemos esto, que es verdad. Ya, totalmente. Y dentro de todo ese tema de que ficción o verdad, si esto es real o no es real, hay una cosa que siento que hacemos mucho y tendemos, y lo hablamos un poquito en el episodio pasado, que sobre todo criticamos bien duro el Antiguo Testamento. Como que mucha gente, incluso gente escéptica, gente no cristiana, por ejemplo, Gandhi es un caso muy famoso, que Gandhi llegó a decir, hey, Jesús me encanta, los cristianos para nada, ¿no? Y ahora llegó esta clara diferencia. Sí, le encantaba a Jesús, le encantaba el sermón del monte, todo eso. Sí, y hay mucha gente así, o sea, hay mucha gente que no es cristiana, que se puede llegar a considerar atea o practica otras religiones. Ven a Jesús y ven sus enseñanzas y dicen, este tipo era brillante, pero esta onda que llamamos cristianismo, no. Y otra vez tendemos a divorciar a Jesús del resto de la Biblia. Bien fuerte. Y otra vez, conozco un montón de cristianos, sobre todo hoy en día, en los últimos 5 o 10 años, donde otra vez este movimiento de deconstrucción se ha popularizado, pero también donde creo que se ha desvirtuado. Porque yo lo he dicho varias veces, a mí me encanta la deconstrucción. A mí la deconstrucción me ayudó. A mí me solidificó mi fe y todo esto. Pero porque creo que se ha mal entendido y muchas veces cuando algo se populariza se corrompe. Y siento, y perdón para todos aquellos que se me puedan ofender por esto. Y disculpen, estoy buscando dale, una referencia. Sí, este es podcast, no estás en la iglesia, se vale. A la Joe Rogan, ¿verdad? Sí, este es a la Joe Rogan, dale. Entonces, me encanta cómo, otra vez, en este proceso de modernidad y popularización se ha desvirtuado la deconstrucción y se ha corrompido el verdadero significado de ella, ¿no? Y entonces hemos tomado la deconstrucción como un palo de piñata, y la Biblia es la piñata a la que le damos con todo porque queremos sacar el dulcito nada más, ¿no? Que es Jesús. Pero creo que no es correcto hacer esto. Y otra vez, queremos separar las cosas que nos parecen de la Biblia y las que no nos parecen de la Biblia. No, síguele. Y sabes que una de las cosas, tú estás hablando de deconstrucción, sorry, ya lo hice el podcast diferente. No pasa nada, sí. Me interesa, y siempre te he dicho esto, ¿verdad? Pero para mí la deconstrucción yo no la entiendo, pero porque básicamente, o sea, no, por mi trasfondo, ¿verdad? O sea, no tener ningún tipo de formación cristiana de antemano. Así que para mí es muy difícil entender lo que es deconstrucción. Yo vengo de un background de restaurante, así que cuando yo pienso de construcción, yo pienso de un dish. Sí. Estamos deconstruyendo y estamos haciendo los elementos separados y todo y presentándolo diferente.
Nomás quería decir eso porque sí, me parece tan, Sí, es bastante... tan interesante de hablar de deconstrucción acerca de la fe. Sí, porque imagínate, poniendo el ejemplo de un platillo, si vas a construir un platillo que lo tienes presentado y está increíble, es ok, vamos a tomar los elementos que forman este platillo y a lo mejor voy a excluir ciertos elementos y voy a traer otros elementos para cambiarlo, para hacerlo diferente, pero no destruyes el platillo, no destruyes esto. Y en el caso del cristianismo, lo que creemos que significa deconstrucción, destruir algo, y no, para nada. Entonces quería llegar a esta frase que se me hace muy valiosa, y es de que todo Dios no está en la Biblia, pero toda la Biblia está en Dios. Y creo que tenemos que entender eso y valorar eso, porque claro, hablamos de un Dios infinito, por supuesto que no puede ser contenido entre estas páginas. Sería imposible. Pero eso no significa que todo lo que está en este libro no habita en Dios. Porque creo que todo esto sí nos apunta a Dios. Pero quiero que me hable de lo que te llamó la atención. Estabas hablando acerca de que a veces queremos descartar el Antiguo Testamento porque no nos parece o no nos gusta o a lo mejor no hace sentido o miramos otra cara o otras cosas, ¿verdad? Y me regresó al versículo que usamos esta semana, usamos Romanos 10, 16 y 17, pero el versículo 17, este es en la traducción, nueva traducción viviente, creo. Yo apruebo. Y dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Okay. Una de las cosas que se nos olvida, muchas veces cuando pensamos acerca de las noticias acerca de Cristo, solo pensamos acerca de los predicadores o los apóstoles, pero se nos olvida que cuando Jesús hablaba acerca de las Escrituras, Él decía, son acerca de mí. Así que la palabra de Cristo también está en el Antiguo Testamento. O sea, la fe en Cristo también puede venir a través del Antiguo Testamento. Y se nos olvida, Jesús mismo nos enseña esto, Jesús mismo nos dice esto. Entonces no podemos descartar eso solo porque no me parece. O porque no lo entiendo. Gusta, y como que de repente, no sé, lo hablábamos en el episodio pasado de este esnovismo cronológico que nos acecha. Y a veces vemos historias que están en la Biblia que son crueles, que son horrendas, ¿no? Vemos el caso. Y en una semana nos vamos a meter en detalles de acerca de una de esas historias. Pero vemos actos que nadie de nosotros aprobaría en su sano juicio el día de hoy. Y yo no sé por qué pensamos que esas cosas, porque están ahí, son como que Dios le está poniendo su sello y las está aprobando. Así como que, no. O sea, esto que está pasando, guerras, genocidios, violaciones, mutilaciones, etc., no están ahí porque Dios las está aprobando o representan el carácter de Dios. O sea, no, hay veces que hay cosas que están ahí porque Dios quiere que veas como que lo desastroso que podemos llegar a ser, ¿no? Y cómo de hecho todo eso está en contra de su carácter. Pero otra vez, luego en otra semana nos vamos a meter a profundidad en eso. Pero creo que a veces nuestros motivos para querer desechar estas historias ni siquiera son válidas. O nada más porque yo no entiendo por qué están ahí, nada más porque yo no entiendo su significado, entonces es una estupidez. Y eso nos lleva a otro punto, y eso es el relativismo. Muy bueno. Y yo creo que vivimos en una época también. Yo creo que por eso se nos hace tan difícil encontrar la verdad. Y eso es porque queremos que todo sea relativo. Me explico un poco. Y es en este modo de pensar, yo soy el que da sentido a todo. Yo soy el que trae valor a todo. Yo soy el que puedo explicar todo. Porque al final del día, lo que es verdad es lo que es verdad para mí. Okay. Y eso es muy peligroso. Eso es también algo muy
que nos puede cegar, porque si yo no estoy de acuerdo con algo, pues no es verdad. Listo. Porque ¿quién es el que decide acerca de la verdad? Yo. ¿Y qué es la única verdad que es válida? La mía. Ahora, si tú te alineas con mi verdad, bienvenido. Aprobado. No hay problema. Si no te alineas con mi verdad, eres un tonto, un bobo, eres un ignorante. Sí, demonizamos gente por esto. Eres todo tipo de cosa. Aquí se tiran todo tipo de palabras para personas que no alinean a ciertas, digamos, a ciertas políticas o ciertos pensamientos o ideologías. Pero eso es lo que va sucediendo y va separando a las personas. Y siempre, yo creo que lo mencioné en el podcast anterior, pero siempre me recuerda, es el último versículo de Hechos. Jueces, ¿no? Jueces 21, creo que es 21, 26 o 25, 21, 25, donde dice, en aquellos tiempos Israel no tenía rey y todos hacían lo que les parecía bien. Y hemos visto en nuestra historia, en la historia de la humanidad, aún en la historia reciente, aún en la historia reciente, desde hace unas par de semanas, lo que sucede cuando solo hacemos lo que nos parece bien. Cuando yo soy el que puede interpretar verdad en lo que sea, cuando yo soy el que da valor a las cosas, cuando todo es egoísta cerca de mí, podemos causar mucho daño y traer mucha maldad en el nombre de lo que yo creo que es bueno. Sí, como que sí, antes de cerrar, o sea, con eso que estás diciendo, me recordó esta frase de que cuando todo es importante, nada es importante. Cuando todo es verdad, entonces nada es verdad. Porque es imposible y nos cuesta, y creo que lo mencionamos hace ratito. En este mundo o en este tiempo en el que vivimos, nos cuesta hablar o admitir que hay verdades absolutas. Say it again, Leo. Me gusta escucharlo de parte de ti. A ver, Leo, dilo otra vez. Nada más porque tú me lo estás pidiendo. Sí, brother, come on, it's good. Vivimos en este tiempo donde nos cuesta decir o caminar bajo verdades absolutas. Amen, hallelujah. Luego les contamos el chisme de por qué está tan feliz de que yo diga esto. Pero es cierto, o sea, nos cuesta mucho. Pero si no hay verdades absolutas, entonces todo es verdad. Y si todo es verdad, nada es verdad. y sin embargo, así queremos vivir, donde tu verdad es importante nada más porque es tu verdad, ¿no? Y, en los últimos 20, 30 años, ¿a dónde nos ha llevado? O a dónde nos está llevando, porque creo que no hemos terminado ni siquiera, pero ¿hasta dónde nos ha llevado esta filosofía donde, hey, tu verdad es suficiente solo porque es tu verdad y tú vives tu verdad? Sí nos está llevando a lugares donde da miedo, la neta. Yo creo que por eso es tan importante nosotros poder defender por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos que esta Biblia no solo es inspirada por Dios, es verdad, nos apunta a la verdad, es verdad en sí misma, aunque tenga todo tipo de... aunque puedan apuntar a todo tipo de cosas acerca de palabra de Dios, tiene errores. acerca de todo... de lo que pueden encontrar aquí, tener problemas con el documento, con la Biblia, es verdad. Y eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña, es que la verdad no viene de mí, ni de ti, ni de quien sea que esté, ni siquiera de quien esté escuchando este podcast. O sea, la verdad que la Biblia apunta es fuera de nosotros, en Dios. En la revelación de Jesucristo, en la redención. Esas son verdades a las cuales la Biblia nos está apuntando y dice, tú no eres el centro del universo, tú no eres, las cosas no ocurren y no existen por ti. La creación no sucedió a través de tu voz, aunque piensas que es así. De cierta manera, muchos piensan de esa manera.
aunque piensas que es así, no. Yeah. Dios Yeah. apunta hacia la verdad viniendo de parte Yeah. de Dios. Y me encanta, y creo que podemos cerrar con eso porque me encantó a dónde lo llevaste ayer. Podemos, o sea, créanme que sí se puede encontrar un montón de errores en el libro. Chorro. Discrepancias, cosas que se contraponen. Un evangelio dice una cosa acerca de la resurrección, otro evangelio la cuenta un poquito diferente, el tercer evangelio la dice de otra forma. O sea, hay cositas así. Pero si nos ponemos como que con lupa a querer sacar como que todos estos detallitos, estamos cometiendo uno de los errores más puntuales que podemos hacer. Y es que estamos queriendo como que ver la Biblia y escrutinar la Biblia en lugar de ver a través de la Biblia, ¿no? Y cuando quitamos todos nuestros prejuicios, cuando nos dejamos de boberías y queremos, porque otra vez, no le hacemos esto a ningún otro libro, ¿ok? Entonces cuando nos dejamos de estas cosas y realmente empezamos a ver a través de la Biblia y dejamos que realmente la Biblia nos transforme, podemos empezar a ver lo que Dios ve. Nos empieza a importar lo que a Dios le importa. Empezamos a tener esta compasión que Dios tiene, que es algo que Jesús nos está invitando. Cuando este abogado le hace la pregunta, ¿cómo puedo acceder a la vida eterna? Y esta persona solamente buscaba una lista de 10 pasos a seguir. A lo que Jesús lo invita es hey, tú puedes vivir conforme a los parámetros de la vida eterna hoy. No mañana y un día que te mueras y después de 2000 años cuando Jesús regresa. No, tú puedes acceder a este reino de los cielos hoy si tan solo tienes compasión. Si tan solo amas como Dios ama, quitando todas nuestras etiquetas y quitando todos nuestros prejuicios. Y entonces cuando empezamos a ver la vida a través de la Biblia, cuando empezamos a ver con estos ojos de Dios, entonces nos empieza a importar lo que a Dios le importa. Y eso nos invita a tener compasión y amor y misericordia por el más débil, por el pobre, por el olvidado, por todas estas personas. A quienes normalmente como que esto no se nos da natural, pero solamente cuando somos transformados por Cristo, por el Espíritu del Padre, ¿no? Yo creo que lo dijiste, o sea, lo que nos va revelando es la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Lo que nos va revelando es cómo nosotros podemos ser como Jesús. Nuestra transformación es en ser como Jesús. Yeah. Y el mundo, la iglesia, se ve muy diferente cuando verdaderamente dejamos que las Escrituras hagan eso en nosotros y abran nuestros ojos. Yeah. Y no veamos como si tenemos un velo, sino podemos ver claramente el mundo como es. Yeah. Ver el sufrimiento, la incomodidad y estar dispuestos no solo de hacer algo bueno, sino de compartir en eso, en la lucha con las personas. Yeah. Yo creo que esa es la otra parte difícil, porque eso es ser como Jesús. Jesús vino aquí con nosotros, no tenía que hacerlo. Yeah. Jesús murió en la cruz, no tuvo que, murió en la cruz por nuestros pecados. Él compartió mucho con nosotros. Y nosotros tenemos dificultad en compartir ciertas cosas el uno con el otro. Yeah. Y yo creo que sí, es increíble a lo que la Biblia nos apunta y nos lleva cuando verdaderamente entramos en ella y tratamos de ver la verdad que nos quiere revelar. Ahí está, amigos, amigas.
aquí le dejamos el segundo episodio de esta serie. La próxima semana vamos a estar de regreso y la invitación sigue ahí. Si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas, si hay cosas que tú quieres de que, hey, hablen de esto porque esto me hace ruido, aviéntenlas. Dejen sus preguntas. Si estás viendo en YouTube, déjalas en la parte de los comentarios y lo empezamos a platicar de ello. De hecho, mencionaste que estaría padrísimo hacer un episodio y en nuestra iglesia hacer un evento donde solamente nos dedicamos a contestar estas preguntas puntuales que puedas tener. Entonces, otra vez, déjalo en los comentarios si estás viendo en YouTube, si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts. Mándame un DM a Leo Lozano HU, déjame tu pregunta por ahí y con todo gusto platicamos de esta. Otra vez, nuestro deseo es poder hablar con honestidad de lo que creemos y no aventar estas dudas, no aventar estas luchas que tenemos debajo de la alfombra y esconderlas. Y mira, otra vez como decíamos hace rato, tú nada más crees. No. Platiquemos de esto. Creo que es algo que Wesley nos invitaba constantemente. Parte de los 4 pilares en los que él creía que eran importantes en la vida cristiana: es la escritura, es la razón, la experiencia y la tradición. Entonces nos gusta poder tomar el tiempo y de luchar con estas ideas. Entonces ya lo sabes, te invito a que por ahí estés al pendiente de esto. Si esto te ha gustado, si crees que le puede ayudar y servir a alguien, compártelo en redes sociales. Si lo haces, por ahí taguéanos. Mi Instagram es Leo Lozano HU. Pastor, el tuyo es Pastor César Martínez. Por ahí tiene un guión bajo en algún lado. Yo se los pongo en la descripción. No. Así de mucha atención le ponen las redes sociales. Pero ya. Van a ver muchas fotos de mis niños. Sí, exacto. Entonces, ayúdanos a compartirlo en YouTube. Te invito a suscribirte al canal, activa la campana. Otra vez, deja un comentario, un pulgar arriba. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Si alguien quiere apoyar de manera económica, también lo puede hacer en patreon.com/cosas comunes. Es todo de nuestra parte el día de hoy. Cuídense, nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Dios los bendiga.